Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, el versículo 9 especialmente. Hoy subrayamos: entonces Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, le respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí de todas estas acusaciones? Aquí entonces, queridos amigos, nos presenta bien y nos está diciendo cuál es el pensamiento, el deseo de Festo primeramente, de Festo. De nuevo aparece la palabra congraciarse, queriendo hacer un favor a los judíos. Upeaginala otro problema oñandúa. Se nota que en ese momento el contexto histórico dentro de Jerusalén en el tiempo de Pablo era una situación bastante difícil. Tenían una presencia muy fuerte. Imagínense que ya el Sanedrín le había exigido nada más y nada menos que a Pilato, en este caso, de crucificar a Jesús, ¿verdad? Era una situación totalmente religiosa, pero sin embargo que ellos le presentan, miren que ellos lo piensan bien, son como los abogados del diablo, decimos nosotros, que presenta lo contrario siempre. O sea, desde un sentido de acusación para que pueda alguien ser juzgado y el resultado sea negativa para la persona y digamos para el grupo que lo está proponiendo, para ellos sea favorable. Entonces, el Sanedrín, ustedes saben que tenían autoridad con respecto a lo religioso, no habría ningún problema, pero ellos no podrían absolutamente condenar a muerte a nadie. Es por eso que sí o sí necesitaban el contubernium, ¿verdad? O sea, el placet, como se dice, el dedo para arriba, el pulgar para arriba de parte del gobernador, en este caso que estaba ahí Poncio Pilato. Sí o sí, el único que podía dar esa sentencia de muerte era el imperio, en este caso era quien lo representaba. Es por eso que a Jesús, ¿verdad?, se le presenta en un tribunal eclesiástico, en un tribunal del Sanedrín, pero sobre todo enseguida se lo lleva ante aquel que pueda condenarlo y pueda dar la autorización de la crucifixión. Imagínense. Y bueno, conocemos toda esa historia después, que es interesantísima esta historia,
en la que Jesús es condenado a muerte. Es decir, los del Sanedrín consiguen, porque hay una presión muy fuerte. Recuerdan que la expresión que utilizan, y esto habrá sido la última gotita que colmó el vaso para que se derramase el agua, es cuando le dicen, si tú permites que este hombre siga de esta manera, este tal Jesús de Nazaret, oreuta al César. Si eres amigo del César, tú tienes que cuidar. Se le presenta a Jesús como un sedicioso. Que está soliviantando al pueblo, ya lleva en armas para luchar contra el imperio romano, para matarle a todos los romanos y entonces ellos declararse una provincia o si no, un estado libre y soberano, donde el imperio no tenga nada que ver. Y entonces, si está a favor de esto, de perdonarle la vida y dejarle que siga así, que está alborotando al pueblo, algo la sedicioso, el que está alborotando al pueblo, está levantando aquí polvareda entre la gente para que hagan una revolución contra Roma. Y si tú permites eso, vos no estás permitiendo lo que el emperador, el César quiere, que es la Pax Romana, lleva. La Pax Romana quiere decir nada de ni en botadura, se le corta la cabeza, o mejor dicho, se le crucifica en este caso, ¿verdad? Y entonces esto es lo que sucede. Y esto es lo que ahora también le están presionando mucho a Porcio Festo. Y cuando él dice queriendo hacer un favor a los judíos, en realidad yo pienso que también no es solamente un favor a los judíos. Aquí el autor sagrado nos narra de esta manera, es hacer un favor a los judíos que le están pidiendo la muerte de Pablo. Él le respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí de todas estas acusaciones? Esto incluso casi hasta quedaría como el juicio de Jesús, en el sentido de que le lleva allí a Pablo, le lleva ante el Sanedrín, él sería el nuevo Poncio Pilato que estaría ahí escuchando las acusaciones. Entonces estoy gatuñas en duda, lleva. Se nota que el contexto político, el contexto histórico en que se estaba viviendo en ese momento era de una fuerza o cierta posibilidad para los judíos en cuanto a la política que ellos estaban llevando. Pero vamos a ver después posteriormente cómo continúa nuestra historia. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Eres tú caminando en mi historia, presencia que deseo encontrar. Mis límites no me dejan alcanzar, pedazos rotos de mi humanidad. Jesús, esperanza de mi vida, Jesús, deseo encontrar. Jesús, esa paz que ilumina. Jesús, la fuerza de mi andar.
de yo buscarte me veías. De mi límite quería yo escapar, pero tu voz con fuerza me decía: en tu límite quiero hoy morar. Jesús, esperanza de mi vida. Jesús, deseo encontrar. Jesús, esa paz que ilumina. Jesús, la fuerza de mi andar. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más, fuerza de todos, adelantando el cielo, hermanas de Belén, benedictinos Cristo, y su comunión claristas.
llenos de vida, movidos por el espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, Soulstar, Opus Dei, Focolares, Vacuna y Camino FK y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas en tu pobreza y marginación. Hijas y misioneras de la caridad, mercedarios trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Los que te estudian y predican, inconformistas, sin límites, siempre mar adentro. Maristas, salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Por los que sostienen tu familia, día a día, siervos de todos. Sacerdotes diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros. Obispos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Nuevo Testamento. Estamos con la acusación siempre que le hacen a Pablo. Le están acusando de que él es, miren, fíjense lo que decían ahí con Porcio en la primera acusación ante Félix. Primero lo que es un plaga. Bueno, y eso es un plaga este hombre. Y después que alborota a los judíos de todo el mundo. A Pablo en su autodefensa del dice, no, pues yo sí hace 12 días que estoy en Jerusalén. Y primero dice, en ningún momento, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, me encontraron discutiendo o provocando revueltas con la gente. Anila peyu peneñe ereija peye la pe yapure peyu veina.
Queridos amigos, esto es interesante, ¿verdad? Nosotros tal vez pensamos, pero mirá un poco lo que le pasó a Pablo, lo que hicieron por Pablo. Pero en realidad, este es un libro teológico que nosotros tenemos que entender que es para nuestra realidad hoy. Apela ñande ya shana, ñande abutebe. Porque también la juicio pecha al mejor postor. Oye, pagande, etcétera, etcétera, dejó la juicio, dejó pepe, que juicio oral, que juicio pea, que juicio, pero mama, oña transapama, mama oña transapa. ¿Cuántos de los casos, así, se yo que vean a seña irina porque se ave, con a pesar, con a pesar, estos oídos escuchan y siguen escuchando. Muchas personas que vienen, ¿verdad? Vienen y bueno, por lo menos para descargarse, porque si indica tu maíz para ella, pues la corrupto a la juego mía, la corrupto a la cuella y cuapama. De $50,000 más ofrecerse. Mira la iba a tobe. Ya 50,000 yo misma, a ver. De la pear el reverticero de ti 100,000 euros, a ver, o algo más, ¿entiendes? Apenas yo iba al mejor postor, la justicia al mejor postor. Así de poner también, así según la palabra de Dios, un mío ya pa' un mía, na y perdoina, porque están haciendo mucho mal a la humanidad. Da y voy la hapisavente la olla po vaya. Da y voy la opeante. Pero claro, el que se siente indefenso, se siente realmente indefenso. Porque sea recola la lapicera así que tú a veces a él sea ese de ella oima, de ella condenada ante hoy, de peichan etcétera. O si no, Eweru y mi ave al mejor postor, a peala o ganata. ¿Entendiste? Así es que, queridos hermanos, anila ñaña un botado y ¿verdad? Y esto se nota que ya desde un principio, la paz romana, es decir, aquí la justicia romana, siempre procuró, parece que de cierta manera, algo, por lo menos en los principios y los escritos romanos, dentro del derecho romano. Pero que ya tengan ahí te ya estudiaba ya hoy cuando vayan de ir la abogado veo estaba ahí hacer la humieve o ya plaza en derecho romano, o si no me canta nada, no me dice nada, así te dice. Pues se van a como hacer título y que toma hacerse político hoy con el respaldo de fulano paga CP, fulano amor, y más se va a pasar ya por nada listo, o vale tanto, si no anda ahí diciendo ahí vale, sino que ya los perros de México apaman un mago ya bebé sabe poñe bojasa ya con algo bebé arimo yo muy bien, no hace falta, no es más algo oculto, ¿verdad? Sino que ya es el pan nuestro de cada día, lastimosamente. Entonces, queridos amigos, se dan cuenta que la palabra de Dios, en este caso dicho los apóstoles, lo que sucede con Pablo, nos está llamando a nosotros para mirar nuestras actitudes. Porque cuando aquí Lucas está escribiendo esta historia de lo que está sucediendo con Pablo, en realidad está escribiendo las actitudes del hombre, de las personas. Yandegola ya leyeron la Biblia, Yandeupe la mañana. Actitudes. A ver, ¿cuál es la actitud de Porcio Festo? ¿Cómo está actuando? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que le mueve? ¿Qué es lo que él quiere? Apea con ella la luca, iñapuesto uno ñamindu urirejo y shahina, apea hoy con eñande. Y ahora también, mirando, por ejemplo, las actitudes de los sumos sacerdotes y los principales judíos, que le presentan nuevamente aquí a Porcio Festo la problemática de Pablo. 2 años más, o asaina coribea, ¿cuándo es esa aire? Es como se suele decir, tiene la sangre en el ojo, le tienen ahí, le tienen entre ceja y ceja ahí lo mismo. Bueno, todo esto, queridos amigos, es el pan nuestro de cada día nuestro. Por eso que no es que hay shiñán, y para lo que abuela Pablo, hay shiñán en la mamisa, esa va a jugar ese. Jóvenes jugué entero, mi apeo ya poco original a su favor o a favor de que más le paga. Umene mía y la ojesaron, y pega la misma cosa. Hay shiñán en la escuela Pablo, hay shiñán. Añandé con la ya pues no vea. Ñandé en nuestro tiempo. Así que, queridos hermanos, verdaderamente la palabra de Dios nos llama siempre a una conversión. Miremos las actitudes y de acuerdo a esas actitudes evaluemos
nuestra religión, religarnos, nuestra esencia con respecto a nuestra existencia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Vete en paz y no peques más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En mi lecho por las noches busqué al amor de mi alma, lo busqué, no lo encontré y muy sola me quedé. Entonces me fui por el mundo como un pobre vagabundo, mendigaba tu amor, no lo encontraba, no, no, no. Pero hoy, después de tanto correr, me detengo, tu gracia me alcanzó. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Yo quiero adorarte, yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer, quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé, yo quiero adorarte, y yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí, quiero cantarte, pues tú eres todo para mí, y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé, y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí, quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor, y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé, y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús, y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé, y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin ti, buscando un amor que me haría feliz, y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé, y yo quiero exaltarte, y yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, y yo quiero adorarte, Nacieron. Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. El capítulo 25, versículo 9, nos dice entonces Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, le respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí de todas estas acusaciones? Ahí termina entonces, es la propuesta de Porcio Festo. En el versículo, porque dice respondiendo a Pablo, lo que había dicho en el versículo 8, en que habla Pablo, se defendía diciendo: no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Bueno, aquí tenemos que entender que existen argumentos, vamos a decirlo así, pero mirando el contexto histórico. Todo lo que nos mueve, queridos amigos, responde a un contexto histórico de nuestra vida. ¿Verdad? Entonces, todo lo que es el arresto y encarcelamiento de Pablo, encontramos ya desde el capítulo 21, ciertamente, de Hechos de los Apóstoles. Aquí ya estamos en el 25, versículo 9. Pero este contexto histórico es importante que lo manejemos, porque no hay la pechante o lleva, oye ya o lo que sea, sino que hay algo que no les gusta y hay algo que les está molestando a estos principales del judaísmo, el sumo sacerdote, Ananías, el grupo de los ancianos, que no están de acuerdo con el camino, ahí está, el camino que significa el cristianismo, los seguidores de Jesucristo. Y Pablo, que era un judío, un celoso judío, llevado perseguido, detrás de los cristianos, mi sinagoga veo encarcelada, todas estas cosas. Oye, Yuhusa venían de Yarandie, y desde ahí cambia toda la vida de Pablo. Y entonces vienen todas estas problemáticas. Ahora nos encontramos ya bastante avanzados y vamos a mirar un poco. A pesar entonces de sus mejores esfuerzos, la multitud detiene a Pablo y lo acusan de profanar el templo. Véate ahí, problema. ¿Cómo profanar el templo? Dice que metió ahí algún incircunciso de los griegos, etc. Los gentiles convertidos al judaísmo podían entrar al patio de los gentiles, pero no podían entrar más allá porque estaba reservado para hombres y mujeres judíos. Entonces esta es un poco este es el orden del judaísmo. Los gentiles, los judíos. Había letreros que advertían a los gentiles que quien cruzara el umbral, el área judío, sería castigado con la muerte. Aquí sería castigado con la muerte. Como judío, Pablo naturalmente entraría al patio de los judíos con los 4 cristianos judíos para ofrecer sacrificios y completar sus votos. Hasta ese lugar pueden entrar, es el contexto histórico, que hasta cierto punto cada uno puede entrar. Judíos de Asia, judíos de Éfeso, que habían causado problemas allí, reconocieron el cristiano gentil, Trófimo, quien también era de la iglesia de los Efesios y acompañaba a Pablo a Jerusalén. Pero no era uno de los hermanos que había tomado un voto. Él no tomó el voto. ¿Se acuerdan que ahí le habían dicho, es conveniente con esto, hacer un poco el voto? La gente enderezada. Y bueno, Pablo verdaderamente está aquí, cumpliendo con las normas del judaísmo sin ningún problema. Usan esto como pretexto para acusar a Pablo, no solo de ser irrespetuoso hacia la ley y las costumbres judías, pero también de llevar a un gentil al área prohibido del templo. Lucas describe la detención de Pablo y el alboroto que sigue. Empiezan por pegar al apóstol, pero
es rescatado por soldados romanos, quienes lo arrestan y lo llevan a un lugar seguro. Es decir, Yandeu Bebella Ecuri, que los romanos en síntesis le están protegiendo a Pablo, ¿verdad? No es que son ellos quienes le llevan a encarcelar, sino que le protegen ante la avalancha de estos judíos que vienen a golpearlo. Pablo, no queriendo desaprovechar un momento para hablar, para predicar a sus compatriotas judíos, le pide permiso al centurión para dirigirse a la multitud. Ahora entonces es interesante, capítulo 22, ya es sagüe. Oye, pues un joñe en su becuera. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Entonces, en la Biblia, las ideas sobre el cielo y la tierra son formas de hablar acerca del espacio de Dios y nuestro espacio. Entiendo muy bien nuestro espacio. Vivimos aquí. Hay árboles, ríos y montañas, pero mi comprensión del espacio de Dios está como un poco confusa. Y lo que vemos en la Biblia son imágenes que tratan de ayudarnos a comprender el espacio de Dios, que básicamente es inconcebible para nosotros. Estos dos espacios son bastante diferentes. Sí, son distintos en su naturaleza, pero lo interesante es que en la Biblia estos no siempre son lugares separados. Así que piensa en el cielo y la tierra como dimensiones distintas que pueden unirse exactamente en el mismo espacio. Entonces hablamos mucho sobre ir al cielo después de morir, pero no hablamos mucho de esta idea de que el cielo y la tierra se sobreponen. Lo que es un poco loco, porque la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y la tierra. Habla de cómo una vez estuvieron completamente unidos y luego fueron separados, y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más. Entonces, regresamos al inicio del tiempo, cuando el cielo y la tierra estaban completamente unidos. De eso se trata la descripción de la Biblia sobre el jardín del Edén. Es un lugar donde Dios y la humanidad moraban juntos perfectamente, sin ninguna separación, y los humanos trabajaban con Dios para construir un mundo hermoso y próspero. Pero como humanos, quisimos hacer las cosas de otra manera. Quisimos sacar a Dios y crear un mundo separados de Él. Sí, así que ahora tenemos dos espacios y la Biblia usa muchos tipos de palabras y frases para referirse a estos lugares y hacer una distinción clara. Así que dijiste que estos espacios pueden unirse. Explícame cómo funciona eso. Así es, y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de templos. Porque en el mundo bíblico tú experimentas la presencia de Dios yendo a un templo. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen. Hay dos tipos de templos descritos en la Biblia. Uno es un tabernáculo, básicamente una tienda que Moisés construyó. Y el otro fue un edificio enorme hecho por Salomón. Estos templos estaban decorados con árboles de frutas y flores, imágenes de ángeles y toda clase de oro y joyas. Estaban diseñados para hacerte sentir que regresaste al jardín. Y en el centro del templo había un lugar que se llamaba el Lugar Santísimo, que era como el punto de acceso a la presencia de Dios. Ahora podemos estar de nuevo con Dios. Pero no tan rápido, porque el templo también crea un problema. El espacio de Dios está lleno de su presencia y su santidad, y de justicia y belleza. Pero el espacio de los humanos está lleno de pecado y de la injusticia y maldad que provoca. Entonces, ¿cómo se unen estos espacios si son tan diferentes y en conflicto uno con otro? Esto era resuelto a través de los sacrificios de animales. Sí, y eso es algo extraño. ¿Pero qué tiene que ver con esto, los sacrificios de animales? La idea es esta. En el sacrificio de animales, de alguna manera ellos absorben los pecados cuando el animal muere en tu lugar y crea un espacio limpio, por así decirlo, en donde eres libre de entrar en el templo y estar en la presencia de Dios. Entonces, si yo soy un israelita y vivo en Jerusalén, yo podría ser capaz de entrar en la presencia de Dios. Pero tú dijiste que la historia de la Biblia es que se unan todo el cielo y la tierra. Exacto. Así que tenemos que continuar en la historia hasta llegar a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan escuchamos que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros. La palabra habitar es realmente curiosa. Literalmente significa que Él hizo un tabernáculo entre nosotros.
Así que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es un templo. Él es el lugar en donde el cielo y la tierra se unen. Lo que es interesante sobre Jesús es que Él no se quedó en un lugar limpio y seguro. Él iba y convivía con los pecadores. Él sanaba personas de sus enfermedades y perdonaba a las personas de sus pecados. Él básicamente está creando pequeños espacios del cielo en donde las personas pueden estar en la presencia de Dios. Pero lo está haciendo ahí, en medio de un mundo de pecado y muerte. Y Él le dice a todo el mundo que el reino de Dios está cerca. Incluso le dijo a sus seguidores que oraran con frecuencia para que viniera el reino de Dios y que su voluntad fuera hecha aquí en la tierra como en el cielo. Pero muchas personas se sintieron amenazadas por Jesús y lo asesinaron, lo que parece arruinar todo el plan de reunir el cielo y la tierra. Pero tenemos que regresar a una escena temprana de la historia de Jesús, donde Juan el Bautista ve a Jesús y dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no solo se habla de que Jesús es el templo, también se habla de que Él es el sacrificio del templo. Exacto. Así que la cruz es ahora el lugar en donde Jesús absorbe el pecado para crear un espacio limpio que no es limitado, como los sacrificios animales. El sacrificio de Jesús tiene el poder de seguirse expandiendo y expandiendo y reuniendo más y más el cielo con la tierra. Eso es realmente genial, pero me deja una gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando muero? ¿Simplemente voy a volar para ir al lugar de Dios y estar con Jesús? Sí, en algunos lugares del Nuevo Testamento aprendemos que los cristianos estarán con Jesús en el cielo después de morir. Pero ese no es el enfoque de la historia de la Biblia. El enfoque es cómo el cielo y la tierra están siendo unidos a través de Jesús y estarán completamente unidos un día a su regreso. En el libro de Apocalipsis se nos da una hermosa imagen del jardín del Edén, ahora en forma de una ciudad. Viniendo al final del tiempo del pecado y la muerte, redimiendo toda la historia de la humanidad en una renovada creación, y el espacio de Dios y el espacio de los hombres estarán unidos completamente una vez más. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo,
tú mi guía. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 25, versículo 9, en que decíamos que Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, esta es la clave de este versículo, queriendo hacer un favor a los judíos. Por eso miramos ahora el contexto. ¿Cuál es el contexto que se está viviendo en esa región? Los judíos de por sí tienen o ejercen una presión muy grande sobre los que vienen a manejar la provincia. Nunca casi estuvieron en paz, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que los romanos, como imperio, imponían por la fuerza lo que nosotros entendemos como la pax, ¿verdad? La pax romana, la paz romana. Ahora entonces, todo este Uruguay, yo a esa busca y se manifestar ese peate amo. ¿Dónde gusta y no? Y bueno, oye, que yo baretebe, o si no, aquí es la muerte, ¿entiendes? Y por eso es aquí donde podemos entender el accionar también de este procurador. El procurador Porcio Festo, cuando se encuentra con Pablo y le hace hablar, Pablo presenta su defensa. En el versículo 8 habíamos leído. Pablo se defendía diciendo, no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Y por eso, él queriendo congraciarse, porque pues, por la pinta le metían en la cabeza y le decían de todo a este Porcio Festo. Ahí jugó ahí 3 días, después él ya bajó a Jerusalén, mirar un poco, conocer dónde está parado ya es pero recibe también muchas presiones. El sumo sacerdote, los mismos principales de Jerusalén le piden y le exigen a Festo que trajese a Pablo para poder juzgarlo, por ejemplo, a Jerusalén. Aquí él le dice a Pablo en una respuesta cuando le dice, yo no he hecho ningún delito, ni contra los judíos, ni contra la ley, ni contra el templo. Dice, quiere subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí,
de todas estas acusaciones. Pero ahora se sube a Jerusalén, jamás, más veces hasta la Jerusalén, sin decorar por una marcha. Fue prudente Festo al comienzo, ¿verdad? Cuando él estaba en Jerusalén y los otros le exigían, pero en realidad ellos también querían desde el aspecto religioso, ellos juzgarle. Pero prudentemente dicen, no, ya hasta hoy. En todo caso, los principales de ustedes me pueden acompañar, a ver si es un hombre de bien o es un hombre que hace el mal. Y así entonces, nosotros tenemos que mirar, queridos amigos, que Pablo siempre está en esta situación. Ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? En cuanto a las decisiones. Los centuriones que lo protegieron, lo llevaron ahí a la Torre Antonia, bueno, estuvieron en esa parte, ni defender. Antes de eso también le defendían y él pudo hablar, hablaba en hebreo, dice, entre Oetea, ya pues acá, él cuenta su historia y le dice, no, yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Entonces, la verdadera defensa de Pablo ante los judíos, que hemos visto ya desde el capítulo 22, del 1 al 30, esto que acabamos de decir, él hace prácticamente su conversión, la biografía, todos los detalles, las características, como un fanático judío persiguiendo a los cristianos. Entonces, el discurso de Pablo que encontramos en ese capítulo 22 anteriormente, recuenta su vida pasada como un fariseo bien educado y decidido de destruir la fe cristiana. Él está decidido. Y quienes pertenecían a ella también deben ser destruidos. Todo lo que pertenecen están detrás de en el camino. El camino. Describe su encuentro con el Señor en el camino de Damasco, después su bautismo, la visión que tuvo después en el templo, donde Dios renovó su misión original, llevar el evangelio a los gentiles. Como judío, naturalmente, Pablo quería volver a Jerusalén después de su conversión para predicarle a sus compatriotas, pensando que su vida pasada y conversión serían un gran testimonio para atraer esta gente a Cristo. Y bueno, y este es el contexto histórico. Por eso, quiere subir a Jerusalén, ciertamente él se va, dice que va hasta 12 días, pero él no acepta absolutamente ninguna de estas acusaciones. Admite, sí, que él cree en Jesucristo, que él está como fariseo, como buen fariseo, en el buen camino porque cree en la resurrección, y este es el mejor testimonio, Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.